Hola querido grupo de Tierra Prometida. Hoy les traemos un tema que es en respuesta a una pregunta que creo que todos en algún momento de la lucha nos hemos hecho, y es cómo continuar cuando vemos que no pasa nada o que aparentemente no pasa nada, porque ya sabemos por el testimonio de muchos ex pródigos que pasa muchísimo del otro lado y pasan muchísimas cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y estos momentos en los que de repente no se sabe nada del cónyuge o tal vez sí lo es, pero de repente pareciera que no ha cambiado nada, que sigue todo igual, son momentos que pues realmente sí pueden llegar a ser muy duros o desalentadores, y llegamos incluso a creer que solo a nosotros nos pasa esto, que solo en nuestro caso está pasando eso, y que tal vez los testimonios que hemos visto de los matrimonios restaurados son esos en los que sí se fueron viendo tal vez señales poco a poco. Y sí, es verdad, hay casos en los que sí se podrá ver así, pero hay muchos casos de otros matrimonios restaurados en los que no se vio nada, o habrá otros en los que se vio por momentos sí, por momentos no. Entonces, bueno, nuestro proceso no debe depender de lo que vemos. Y la Biblia nos habla muchísimo de eso, y quiero invitarlos a leer Génesis 6 y luego un pasaje en Hebreos que también se los compartiré, en donde podremos ver cómo fueron estos procesos y cómo ha sido el proceso cuando Dios ha entregado a uno de sus hijos una promesa y ha tenido que pasar un tiempo sin siquiera ver esa promesa, sino mantenerse por fe. Entonces quiero invitarlos a leer Génesis 6, en donde relata la historia de Noé y cómo Dios le pidió a Noé que construyera un arca gigantesca y que la llenara de animales, ¿no? Todos conocemos esta historia desde niños, ¿no? Pero quiero que profundicemos un poco más sobre cuánta confianza tuvo que tener Noé en Dios y de cuán grande tuvo que ser su fe, y ahí está la clave, para hacer algo que era gigante, que era tal vez para las personas de su alrededor ilógico, innecesario, que no tenía sentido. Seguramente la gente lo miraba mal, le decía que estaba haciendo algo completamente ilógico, probablemente incluso se llegaron a burlar de él, pero cuánto él tuvo que confiar en lo que le había dicho Dios, tanta fe tuvo que tener para continuar haciendo esa encomienda gigantesca, difícil, que seguro le tomó muchísimos años, que necesitó invertir muchos recursos, pero que en obediencia la hizo tal cual Dios se lo pidió. Pero él solamente tenía esa fe y esa confianza en que Dios le había dicho algo, le había pedido algo, y así sería porque Dios lo había dicho, y en obediencia él debía hacerlo, aunque en ese momento pareciera todo tal vez normal y que no iba a pasar nada, ¿no? Pero porque confió en Dios, porque tuvo fe en la palabra de Dios, se salvó él y su familia y toda la descendencia que vino después de él. Cuando seguí buscando acerca de Noé, el Espíritu Santo me llevó hacia una parte que me gustó muchísimo, y les pido que por favor lo lean a detalle y con mucha atención, que es Hebreos 11, que da aquí exactamente la respuesta de cómo seguir cuando no vemos nada. Así como Noé siguió cuando no vio nada, así también hubieron muchos otros hijos de Dios, muchos otros hombres que siguieron, que fueron obedientes, y aquí nos da el porqué.
Y en Hebreos 11:1 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Eso mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Y luego nos empieza a dar ejemplos. En Hebreos 11:4 dice, por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín, por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Luego continúa en el 5, dice, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Y continúa diciendo, por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. Y continúa diciendo, por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y me encanta esta parte, ¿no? Así que cuando estemos esperando, cuando no veamos nada, acordémonos que Dios está creando los sólidos cimientos, está creando los sólidos cimientos para esa ciudad, para ese matrimonio nuevo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el 11 nos dice, por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en lo que se le prometía. Ahí está otra clave, tener confianza en lo que se le prometía. Dios a nosotros también nos ha hecho una promesa, la tenemos muchos en el sacramento, otras por confirmación de que Dios quiere llevar esa familia, hacia un sacramento matrimonial. Entonces estamos aquí por la confianza en esa promesa. Y nos dice en el versículo 13, todos murieron como creyentes, ¿no? Ahí quiero hacer énfasis de que todos creyeron hasta el final de sus días, no solamente cuando recibieron la promesa. Y luego continúa el versículo diciendo, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos. Entonces también es allí como nos decía el primer versículo del capítulo 11, ¿no? La fe es aferrarse a lo que se espera y es la certeza de las cosas que no se pueden ver, ¿no? Es tener la esperanza, no solamente la esperanza, sino la certeza de que las cosas que Dios nos ha prometido y que no podemos ver aún se realizarán porque Dios nos lo ha prometido y porque Dios nos lo ha dicho así. Y por eso debemos seguir caminando en obediencia como todos estos héroes de la fe, ¿no? Que siguieron hasta el final, que creyeron y que tal vez no lo estaban viviendo, pero lo reconocieron desde lejos, como dice aquí, que no lo habían visto aún, pero lo reconocieron desde lejos, ¿no? Luego nos continúa este mismo versículo que tiene muchísimas promesas y que nos explica muchísimo cómo continuar cuando no vemos nada, ¿no? Nos habla de la historia de Moisés, de cómo él siguió, de cómo él dejó las riquezas de Egipto y vio que la promesa de Dios tenía mucho más valor que todas esas riquezas. Y nos dice aquí en el 29, dice, por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Es decir, que Dios siempre nos va a proteger, nos va a hacer un camino, y a pesar de que tengamos que pasar por situaciones muy difíciles o imposibles que parezcan ante nuestros ojos imposibles,
Él va a cuidar de nosotros y nos va a ayudar y nos va a dar una salida. Y en el versículo 33 dice, ellos gracias a la fe sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Y lo que se resalta en todos estos versículos en los que nos narra todas las luchas que debieron pasar todos esos hijos de Dios, humanos como nosotros, que también pasaron por dificultades, que incluso tal vez se les hizo difícil creer o que al inicio se resistieron, podemos encontrar cómo la fe hizo posible que pudieran sobrellevar todas esas adversidades y pudieran continuar, a pesar de que para muchos en ese momento en el que lo estaban viviendo les pudo haber parecido algo inalcanzable, algo imposible, que las circunstancias eran demasiado difíciles, pero que gracias a su fe pudieron sobrellevar todas esas circunstancias y esos momentos difíciles. Y es así como hoy nosotras, que tal vez tenemos casos en los que todo parece difícil, en los que parece que no está ocurriendo nada, en que no está cambiando nada, en que no está pasando nada, en que tal vez no sabemos nada de nuestros cónyuges. Acordémonos que estamos aquí por fe, no por vista. ¿Y qué es la fe? Como lo dice Hebreos 11, y quiero que nos quedemos con esto, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Así que aferrémonos a este versículo, crezcamos en confianza a Dios y creámosle que lo que Él nos ha prometido, eso se dará en su tiempo perfecto. Y que todas estas circunstancias y todas estas dificultades que hoy vivimos, así como Noé cuando preparaba su arca, poco a poco, todas estas circunstancias y todas estas adversidades nos están preparando y nos están formando para que esta casa, este nuevo matrimonio sea tan fuerte como el arca de Noé, para poder salvar a nuestra familia, para poder pasar todas las adversidades, hasta que finalmente Dios nos deje seguros en una tierra fértil en donde pueda crecer y prosperar nuestra familia.